El proyecto de la Bruja de Blair, estrenada en 1999, película de culto y de referencia para el género falso documental y el cine de terror en general. Tiene como final un momento escalofriante, confuso al principio, pero que tiene mucho sentido si atamos cabos que se han soltado en la película y material extendido que nos habla sobre un personaje misterioso llamado Rustin Parr. Es cierto, no aparece nunca en la película y apenas se lo menciona cuando Heather, Mike y Josh entrevistan a los habitantes del pueblo, pero su vínculo con la Bruja de Blair es más fuerte de lo que podríamos pensar. En el desenlace de la película llegan a una casa la cual era de Rustin Parr, personaje clave en la historia de la Bruja de Blair. Josh para ese momento estaba desaparecido. Los gritos que lanzaba atrajo a Mike y Heather a esa casa donde luego de tratar de buscar a Josh en medio de la oscuridad, finalmente algo que los estuvo acechando desde que empezaron con su documental los mata. Una de las escenas más misteriosas y escalofriantes es ver a Mike de espaldas mirando la pared y enseguida Heather siendo golpeada mortalmente por algo invisible. ¿Por qué la muerte de Heather ocurre de esa forma? ¿Por qué Mike adopta esa posición para luego ser aniquilado por esa fuerza sobrenatural? Ahora viene otra pregunta, ¿qué tiene que ver Rustin Parr con todo esto? Rustin Parr era un ermitaño que decidió vivir en medio de la naturaleza, específicamente en el bosque de Burkittsville, en Maryland. Construyó él mismo su propia casa, aparentemente vivía tranquilo en su soledad, pero la bruja se le apareció en una ocasión. El nombre de la Bruja de Blair en vida era Ellie Kewar. Luego de ese encuentro, Rustin empezó a oír la voz de la mujer en su cabeza. Esa voz le ordenó secuestrar a 7 niños para ejecutarlos en su casa. Rustin lo hizo porque la bruja lo amenazó con no dejarlo en paz hasta que no cumpliera con ese ritual macabro. Finalmente, Rustin secuestra y quita la vida a los niños de 2 en 2 de una forma particular. Ordenaba a uno voltear y mirar hacia la pared mientras le quitaba la vida al primero. Luego iba por el siguiente, pero uno de ellos logró escapar. Kyle Brody, quien logró reunirse con su familia y contar todo a la policía. Así es como Rustin fue capturado y sentenciado a pena de muerte por sus crímenes. En su última entrevista confesó claramente que lo hizo por órdenes de la Bruja de Blair. Todo esto que estoy contando ocurrió entre 1940 y 1941. Rustin era un esclavo de la bruja, un siervo sometido a su voluntad. Hay una escena en la película cuando están durmiendo en la tienda de noche y escuchan el llanto de un bebé y gritos de niños. Luego algo comienza a golpear la tienda desde fuera. Ninguno de los tres ve nada. Aterrados corren sin saber siquiera a dónde o qué dirección tomar. ¿Por qué gritos de niños? La explicación la encontramos en la historia de Rustin Parr en un documental que se transmitió en el canal Sci-Fi antes del estreno de la película como parte de la campaña de marketing para promocionar la película como un hecho real. Posteriormente se incluyó a este personaje en libros y videojuegos donde se explora más su influencia en el universo de esta película. Con respecto a su forma de matar, no solo lo hace de esa forma por órdenes de la bruja, se especula que lo hacía para evitar sentir culpa, pues tenía ese sentimiento al saber que otro niño estaría presenciando cómo acaba con otro. También se dice que la mirada de otro niño le recordaba su humanidad y esto lo hacía sentir débil, pero sabía que tenía que obedecer a la bruja, así que por esta razón les ordenaba ponerse de espaldas. Estas explicaciones hacen pensar que Rustin Parr era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. La explicación desde un punto de vista sobrenatural es que la bruja le ordenaba perpetrar estos crímenes de esa forma para cumplir un ritual, ya que en esa posición las víctimas están bajo sumisión, están al merced del poder de la bruja. El hecho de que estén en esa posición antes de ser sacrificados era un símbolo de dominación y total humillación, despojándolos de toda voluntad antes de que Rustin terminara con sus vidas. Es por lo que acabo de explicar que cuando vemos el desenlace final de la película, la cámara que usaron para grabar el documental muestra a Mike en esa posición, de espaldas frente a la pared, y Heather cayendo al suelo tras recibir un golpe letal por la espalda. Era la bruja actuando tal y como ordenó a Rustin Parr sacrificar a los niños décadas atrás. La Bruja de Blair, como dije, llevaba por nombre Ellie Kewar cuando estaba en vida. De acuerdo a la leyenda, vivió en el siglo XVIII. Fue acusada de extraer sangre a niños para preparar pociones y realizar rituales de brujería. Fue desterrada durante un invierno muy crudo, pero eso no fue todo. La leyenda indica también que fue atada a una carretilla. Algunos piensan que fue a un árbol. El hecho es que fue expuesta al inclemente frío.
En la película, los habitantes del lugar explican que tiempo después empezaron a ocurrir desapariciones y sucesos inexplicables, no solamente en el bosque, sino en todo Burkittsville. Y todo esto fue atribuido a Ellie Keward. A pesar de esto, siempre quedó la duda de si las acusaciones contra Ellie fueron reales, pues no hubieron pruebas fehacientes de lo que se le estaba acusando, aunque su destierro y posterior muerte alimentaron su sed de venganza. Los poderes que tiene los obtuvo debido a que en realidad sí practicaba la magia negra. Tras su muerte, su espíritu quedó atado al bosque, lo cual incrementó su odio hacia los pobladores de Burkittsville. Algunas teorías indican que al morir su alma fue corrompida y se fusionó con un demonio, ya que fue una muerte llena de odio y desesperación. Entonces, surge la pregunta, ¿realmente la bruja de Blair cometió asesinatos? No, salvo al final de la película. Todo lo que vemos en la película y material extendido como la entrevista a Rustin Parr, libros y videojuegos indican que lo que ella hacía era usar a otros para tomar vidas humanas, especialmente de niños. ¿Y por qué eligió a Rustin Parr? Rustin en la década de los 30, cuando aún no era manipulado por la bruja, empezó a notar durante su vida solitaria en el bosque que los animales tenían un comportamiento extraño cuando él estaba cerca de ellos. No era un psicópata ni alguien enajenado mentalmente, pero su aislamiento lo volvió mentalmente vulnerable. Estas condiciones de vida lo llevaron a ser mucho más susceptible a escuchar voces y a sufrir alucinaciones, y especialmente a ser manipulado. Ellie Keward, o la bruja de Blair, ya en ese entonces era una entidad sobrenatural maldita y necesitaba de un ejecutor humano para saciar su sed de venganza. Ella no podía interactuar con el plano físico, así que aprovechando sus poderes psíquicos y al haberla visto en una ocasión empezó a escuchar su voz por casi un año. Al principio le ordenaba realizar actos extraños hasta que finalmente perdió el control de sí mismo. Rustin anotaba en un diario todo lo que estaba experimentando. Luego de que la bruja probó el nivel de manipulación de Rustin, finalmente le ordenó capturar a 7 niños y sacrificarlos en un ritual macabro. Esto ocurrió en noviembre de 1940. Se llevó uno por uno a los 7 niños a su casa, los aniquilaba de formas espantosas en el sótano de su casa, hasta que el niño Kyle Brody escapó y su testimonio logró hacer que la policía lo capturara y lo sentenciaran a la pena de muerte. En resumen, Rustin Parr fue elegido por la bruja porque era fácilmente manipulable, era débil y solitario, era el humano perfecto para poder llevar a cabo su ritual de pares, expandir su maldición y que ese legado de terror impulsado por la necesidad de venganza se mantenga vigente en el tiempo. Pero, si en 1940 necesitó de Rustin Parr para cometer asesinatos, ¿por qué en 1994 ella misma pudo acabar con Heather, Mike y Josh? Es algo contradictorio por todo lo explicado. Lo lógico sería pensar que la bruja de Blair hubiera buscado a otra persona para que mate a los documentalistas, pero en realidad lo hace ella misma. ¿Por qué entonces no hizo lo mismo décadas atrás? La respuesta más aceptada con respecto a esto es que al morir, ella solo era un espíritu maldito que vagaba por el bosque y sus poderes solo le permitían inducir a las personas a perderse o desaparecer de forma misteriosa. El punto de quiebre fue la intervención de Rustin Parr en 1940, cuando Rustin llevó a cabo los crímenes y la posterior confesión de que lo hizo por orden de la bruja de Blair. Lo que provocó fue fortalecer el miedo colectivo, lo cual alimentó el poder de la bruja con el pasar de los años. Las muertes, las desapariciones y el miedo de la gente hizo que ella se vuelva cada vez más poderosa, especialmente porque Rustin cometió esos asesinatos mediante el ritual que la bruja le estaba exigiendo. Ya en 1994, la bruja no solo era más poderosa, se sintió desafiada al ver que Heather y los otros llevaban equipo para documentar todo. Invadieron su territorio, el bosque. Esto desató una agresividad en el espíritu maligno de la bruja, logrando no depender de una persona viva para acabar con los jóvenes. Ella misma lo hizo porque ya tenía el poder para acabar con los 3 invasores, no sin antes provocarles miedo, desesperación, incluso siendo capaz de alterar el espacio-tiempo, pues como se ve en la película, se pierden, no encuentran el camino de retorno. Además, parece haber influido en la mente de Josh y Mike.
Esto es reforzado por aquella escena en la cual Mike admite haber tirado el mapa, aduciendo que no estaba sirviendo para nada. Su comportamiento comenzó a ser errático, gritaba, se reía. Eran indicios de que había estado siendo influenciado deliberadamente por la bruja para que se perdieran. Lo mismo hizo con Josh, pues en el tramo final de la película, Josh desaparece. No se sabía si había muerto, pero sus gritos provocan que Heather y Mike intenten encontrarlo en medio de la oscuridad, cuando realmente lo que estaba haciendo bajo la influencia de la bruja era llevarlos a la vieja casa de Rustin Parr, lugar perfecto para ser ejecutados por la bruja, tal y como lo hizo Rustin en 1940 con los niños. La bruja de Blair siempre necesitó de humanos para perpetuar su leyenda. Sin embargo, la historia de Rustin Parr indica que también los sacrificios la hacen más poderosa, llegando a un punto en el que no necesita de un siervo humano para ejecutar ella misma sus rituales de sangre. La historia de Rustin Parr y su fuerte influencia en la película fue parte del marketing para la película. Sin embargo, los directores Eduardo Sánchez y Daniel Myrick tomaron como inspiración leyendas de brujas reales y desapariciones de personajes en bosques de Estados Unidos. Poco antes del estreno de la película también se emitió en el canal Sci-Fi el falso documental llamado La maldición de la bruja de Blair, donde no solamente se habla de Rustin Parr, sino también de los documentalistas y se explica más a fondo el lore de la película original. Es todo por hoy, gente. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.